Desde que tengo memoria, siempre he buscado algo más grande en la vida militar. No sé cómo explicar lo que había dentro de mí, pero había una oración específica que nunca parecía tener respuesta. Lo recuerdo como si fuera ayer, cuando me estaba preparando para volver al auto. Decidí que era hora de darle la espalda a Dios. Lo dije claramente: si no quieres mostrarme mi propósito, buscaré a alguien que lo haga. Fue entonces cuando decidí consultar a un psíquico. Y no me reveló detalles sobre mi futuro, sobre mi alma gemela, sobre dos caminos que podría seguir. Todo parecía tan real, tan convincente, que terminé creyéndolo. Pero después de eso, sentí como si una nube oscura se cerniera sobre mí. El trabajo que tanto deseaba resultó ser un fraude. La relación que pensé que iba bien se vino abajo al día siguiente. Me desperté sintiendo que había vendido mi alma, como si me hubieran arrebatado algo esencial. El dolor era tan intenso que no podía dejar de llorar. Tenía la impresión de que todo lo que me definía había desaparecido, como si yo mismo hubiera dejado de existir. Hoy estoy aquí para compartir mi historia. Mi nombre es Nia y cuando era adolescente, abandoné mi fe en Dios para buscar respuestas de un psíquico. ¿Quieres saber qué me obligó a hacer? Y cuando más tarde se me apareció Jesús en una visión. No te pierdas los detalles de lo sucedido. Nací y crecí en Georgia, donde viví durante 18 años. Desde pequeña tuve contacto con Dios. Mis padres nos llevaban a la iglesia todos los domingos, mi hermana y yo. Soy el menor de 4 hermanos. Aunque prefería dormir que ir a misa, siempre supe que Dios existía, al igual que el diablo. Dios era bondad, luz, cielo. El diablo, pura maldad. Pero mi vida en casa era un caos. Mis padres nunca tuvieron una base cristiana en su relación, y esto los llevó a traiciones y a un dolor profundo. Mi madre se abrió con nosotros, diciendo que no era feliz en su matrimonio y nosotros, los niños, tratábamos de consolarla, aunque no sabíamos cómo. Prometimos que todo estaría bien, que podríamos vivir solos los 3. Pero ella siempre volvía con él y el ciclo se repetía año tras año. Con el tiempo acabé desconectándome de todo. A los 4 años nos mudamos a Georgia desde Duluth, a solo 20 minutos de distancia. Recuerdo un momento memorable en la escuela primaria. Estaba en el comedor cuando, de repente, tuve la seguridad de que Dios me miraba con orgullo, como a una hija amada. Sonreí sin darme cuenta, hasta que un compañero me preguntó qué estaba haciendo. Nada, respondí, sin saber cómo explicarme. Pero ese sentimiento se quedó conmigo. Además de los problemas en casa, sufrí la ausencia de mi padre. Físicamente presente pero emocionalmente distante. Sentí que no tenía a dónde huir, especialmente porque necesitaba una figura paterna. Y, para colmo, existía el prejuicio por ser una mujer negra de piel oscura. Mi hermana mayor era de piel clara y nunca olvidaré cuando fuimos a una audición para una obra de teatro. El director de casting solo tenía ojos para ella, elogiando su aspecto, su piel, su peso. Yo era delgada como ella, pero nadie me vio. Estaba tan frustrada que incluso culpé a mi hermana por ir conmigo. Fue mi primera experiencia de rechazo por quien era. Después de eso, comencé a jugar a los Sims 2 todo el tiempo, creando solo familias blancas. Un día, mi hermana me preguntó por qué no trabajaba con familias negras. Porque son feos, respondí, sin pensar. Ella estaba en shock, pero esas palabras reflejaban lo que yo sentía. En 6º grado, fui intimidada y la situación empeoró en 7º y 8º grado. Recuerdo que un chico que me gustaba decía que no le gustaban las mujeres negras, que éramos demasiado ruidosas. Prefería tener citas fuera de la raza. Fue otro golpe a mi autoestima. Y luego estaba mi hermana, siempre elogiada por su piel clara, mientras yo escuchaba cosas como, deberías parecerte más a ella. Incluso un amigo cercano dijo eso. Me dolió profundamente, pero me lo guardé todo para mí. En la secundaria traté de reinventarme. Usé lentes de contacto para cambiar el color de mis ojos, necesité anteojos desde 3er grado, y probé nuevos peinados. De repente recibí la atención que siempre quise, pero todo fue superficial. Los chicos se acercaron a mí por lo que podía ofrecer, no por quién era yo. Aún así, eso fue suficiente para mí por un tiempo. Viví una vida que no era para mí, especialmente en mi 1er y 2º año de secundaria.
Intenté desesperadamente encajar en un grupo de chicas populares, pero nunca me aceptaron. Por mucho que lo intenté, nunca fue suficiente. Tenía muchos amigos, pero me sentía vacío por dentro. La tristeza era constante y no entendía por qué. Sobreviví el primer año, el segundo, quinto día, cuando debería regresar. Pero algo dentro de mí me decía que ya no había lugar para eso. Ya no había forma de fingir que pertenecía allí, que esas personas valían la pena, que esa versión de mí era real. La vergüenza ardía más que cualquier palabra pronunciada en las redes sociales, más que las miradas críticas en el pasillo, más que la decepción en los rostros de mis padres. Esa noche, antes de irme a dormir, cerré los ojos y por primera vez en años, no le pedí disculpas a Dios por quién era. No murmuré un gracias apresurado, como si él fuera un espectador lejano de una vida que yo mismo no reconocía. En cambio, lloré. Y lloré como si cada lágrima fuera una confesión silenciosa de que ya no sabía quién era, pero que, de alguna manera, todavía quería saberlo. Al día siguiente me desperté con el peso de la suspensión todavía sobre mis hombros, pero con una extraña claridad. No volvería a esa escuela. No por miedo, no por orgullo, sino porque algo dentro de mí se había roto de una manera que ya no se podía arreglar con los mismos pedazos. Llamé a mi madre y le dije, con una voz que apenas reconocí como la mía, no puedo volver atrás. Ella se quedó en silencio por un largo momento, como si supiera que esto no era una rabieta adolescente sino el final de algo más grande. Fue entonces cuando todo empezó a cambiar. No de una vez, no de forma mágica, sino poco a poco, como si cada pequeña decisión fuera un paso para alejarme de esa niña que había sido. Mis padres, a pesar de estar decepcionados, me matricularon en otra escuela. No fue fácil. Al principio todavía llevaba conmigo la misma inseguridad, la misma necesidad de ser aceptada. Pero algo había cambiado, ya no estaba dispuesta a pagar el precio. No más. Y fue allí, entre caras nuevas y nuevas reglas, donde sucedió algo inesperado. Me acordé de esa aplicación, Sprinkle Jesús, que había descargado meses antes por curiosidad. Empecé a leer los mensajes que aparecían en mi pantalla, ya no como una distracción, sino como una búsqueda. Y por primera vez, no se trataba de Dios como una figura distante, sino como alguien que parecía entender exactamente lo que yo sentía. No se trataba de religión. Se trataba de redención. No fue un camino fácil. Todavía había días en los que la ira regresaba, en los que la soledad parecía insoportable, en los que me preguntaba si valía la pena intentarlo de nuevo. Pero algo dentro de mí se había encendido. Y por primera vez, no estaba luchando por ser visto por los demás. Estabas luchando por verme. Como si estuviera leyendo mi alma. Cada palabra que salía de su boca parecía un eco de lo que yo ya me había susurrado a mí mismo en las noches de insomnio. Algún día ayudarás a personas como tú, dijo, y algo en mí se rompió, no con miedo, sino con reconocimiento. Fue como si, después de años de huir de mí mismo, alguien finalmente sostuviera un espejo frente a mí y dijera, mira. Esto es lo que siempre quisiste ser. Pero no fue solo eso. Habló de un amor que aún no existía, pero que ya me resultaba familiar, como si lo hubiera soñado antes. Dijo que tendría opciones, que ningún camino conduciría al fracaso y que, en 18 meses, algo en el ejército cambiaría. Todo sonaba demasiado perfecto. Tan perfecto que, por un segundo, lo dudé. Después de todo, ¿cómo podría alguien saber tanto de mí sin conocerme? Pero la duda duró menos que un suspiro. Porque, en el fondo, quería creer. Necesitaba creer que había algo más allá de este ciclo de ira y autosabotaje. Me fui sintiendo que, por primera vez en años, el futuro no era un agujero negro. Era un pasillo con puertas, y una de ellas, al menos, estaba entreabierta. Pero la vida tiene una manera cruel de poner a prueba nuestras convicciones. Al día siguiente, me desperté con la misma realidad, sin universidad, sin carrera militar, sin dirección. Y, peor aún, con la misma pregunta que me perseguía desde el instituto, ¿y si me equivoco? Fue entonces cuando decidí hacer lo que siempre hacía cuando las cosas se ponían difíciles, huir. No de un lugar, sino de mí mismo. Me rodeé de nuevo de la misma gente, las mismas distracciones, como si pudiera adormecer la voz que ahora susurraba terapeuta en lugar de fracaso. Pero algo había cambiado.
Ya no era una rebelión ciega. Fue una resistencia cansada, como si estuviera corriendo en círculos solo para demostrar que todavía podía hacerlo, aunque sabía que ya no quería hacerlo. Y entonces llegó el golpe final. 18 meses después, tal como ella dijo, recibí un correo electrónico. No fue un llamado al ejército, sino algo mejor, una oportunidad de unirse a la Guardia Nacional. No como soldado, sino como experto en salud mental. La ironía fue tan perfecta que casi me reí. Casi lloré. Porque allí estaba la respuesta que le había pedido a Dios, no de la manera que esperaba, sino de la manera que necesitaba. No se trataba de demostrarle nada a nadie. Se trataba de comprender finalmente que mi dolor no era un peso, sino un mapa. Y que, tal vez, el propósito que tanto buscaba no era huir de quien era yo, sino utilizar cada cicatriz para ayudar a otros a no perderse como yo me perdí a mí mismo. Todavía había días en los que volvía la inseguridad, en los que me preguntaba si era lo suficientemente bueno. Pero, por primera vez, no estaba solo en esta duda. Porque de alguna manera el universo, o Dios o el azar, me había mostrado que incluso las partes más rotas de mí tenían valor. Y que, al final, la redención no se trataba de ser perfecto. Se trataba de tener el coraje de empezar de nuevo, incluso cuando todo dentro de ti grita que te rindas. Devastado porque apenas podía levantarme de la cama. Ella me miró con esos ojos llenos de una comprensión que no merecía y dijo, no estás solo en esto. Pero debes decidir si vas a dejar que el dolor te defina o si vas a usarlo para reconstruirte. Y en ese momento, sus palabras sonaron como una frase, porque sabía que ella tenía razón, pero no sabía cómo empezar. Los días pasaban arrastrados como una pesada sombra. Me estaba hundiendo cada vez más en las respuestas que la espiritualidad me prometía, pero que nunca llegaron. Los cristales brillaban en mi mesilla de noche, las cartas del tarot estaban esparcidas por el suelo y todavía me despertaba con ese vacío en el pecho, como si algo dentro de mí hubiera sido arrancado a la fuerza. El psicólogo que había visto antes me dijo que estaba en un ciclo de autosabotaje, que buscaba validación externa porque no podía verme a mí mismo. Y, por primera vez, no podía negarlo. Porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Fue entonces cuando algo cambió. No fue un rayo de luz, no fue una gran revelación, fue un pequeño estallido, casi imperceptible. Estaba viendo un vídeo sobre el caso Senan Watts, obsesionado con esos detalles macabros, cuando apareció en pantalla una frase de la hermana de la víctima, ella no se merecía esto. Nadie lo merece. Y de repente, algo dentro de mí se rompió. Porque, por primera vez, entendí que mi obsesión con esa historia no se trataba de ella, sino de mí. Estaba buscando respuestas a mi propio dolor en los lugares equivocados, como si la tragedia de otra persona pudiera justificar la mía. Esa noche, me senté en la cama, miré los cristales que brillaban a la luz de la luna y me di cuenta de que no tenían ningún poder. Eran solo piedras. ¿Qué pasa con las predicciones del horóscopo? Palabras vacías. El psicólogo que me dijo que mi ex era mi alma gemela. Una mentira que quería creer porque era más fácil que enfrentar la verdad, estaba perdida, sí, pero no por falta de respuestas, por falta de coraje. Fue entonces cuando decidí parar. No de golpe, no con un gesto dramático, sino poco a poco, como quien se quita lentamente una venda para no sentir el dolor de golpe. Dejé de leer horóscopos. Dejé de escuchar las voces de los espíritus en las grabaciones. Dejé de buscar validación en lugares que solo me hacían sentir más vacío. Y por primera vez en meses, respiré hondo y me pregunté, ¿qué pasaría si probara algo diferente? No fue fácil. Hubo días en los que la inseguridad volvió con fuerza, días en los que me miré al espejo y todavía veía a esa chica llena de odio hacia mí misma. Pero algo había cambiado. Ya no buscaba una salida mágica, buscaba mi propia salida. Y, poco a poco, comencé a comprender que la redención no estaba en encontrar las respuestas correctas, sino en aprender a vivir con las preguntas. Porque, al fin y al cabo, la vida no se trata de tener todas las piezas del rompecabezas encajadas. Se trata de seguir pedaleando, incluso cuando parte de ello parece perdido para siempre. ¿Te preguntaste por qué estas voces solo aparecen cuando estás más frágil? Porque el enemigo no ataca a los que ya están de pie. Espera hasta que estás de rodillas para susurrar que no hay salida. Y yo lo miré, con esos ojos que ya habían visto demasiado, y pensé,
¿cómo lo sabe? ¿Cómo supo que en las noches que me acurrucaba bajo las sábanas, las mismas voces que me prometían poder me decían que nunca sería amado? ¿Que fui un error al caminar? Charles no me dio respuestas preparadas. Simplemente sonrió, una sonrisa que llevaba el peso de alguien que había peleado las mismas batallas, y dijo, ¿alguna vez has intentado hablar con Dios como si fuera real? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Porque hasta entonces solo había hablado con Dios, gritos de ira, acusaciones, pedidos desesperados que se perdían en el vacío. Nunca con Él. Nunca como si Él estuviera allí, al otro lado de la línea, esperando que colgara el teléfono lleno de odio y finalmente escuchara. Así que esa noche lo intenté. No fue bonito. No fue un momento de película, con luz dorada y coros celestiales. Fue feo. Estaba yo, en el suelo de mi habitación, llorando tan fuerte que mi madre llamó a la puerta preguntándome si estaba bien. No, le grité, pero tal vez esté cerca. Y así empezó. No con un milagro, sino con un tal vez. Quizás había algo más allá de las cartas que mentían, de los hombres que me utilizaban, de las voces que me decían que no merecía nada. Quizás la respuesta no esté en predecir el futuro, sino en confiar en que alguien ya lo había escrito. Y por primera vez en años, no estaba buscando una salida, estaba aprendiendo a caminar en la oscuridad, paso a paso, como quien sabe que, incluso sin ver el camino, alguien me toma de la mano. Había probado lo suficiente del mundo como para saber que no tenía respuestas, solo trampas disfrazadas de promesas. Y allí estaba yo, de rodillas en el silencio de esa oficina vacía, gritando como si el aire mismo pudiera arrancarme el dolor. No fueron lágrimas de debilidad, sino de quienes finalmente comprenden que la fuerza no está en aguantar, sino en soltar. Mi madre dijo que algún día encontraría el amor y yo quería creerlo. ¿Pero cómo? Si hasta entonces solo hubiera conocido versiones distorsionadas de él, amores que exigían, que disminuían, que me hacían sentir pequeña a cambio de migajas. Y luego vino el turno de noche, ese turno que comenzaba cuando el mundo se dormía y terminaba cuando él se despertaba, cansado y sin responder. Conduje por las calles vacías de Corona, con la radio apagada, porque hasta la música sonaba a mentira. Me detenía en el autoservicio mexicano, pedía algo que no sabía bien y lloraba. Lloré porque el dolor ya no era un visitante, era mi compañero constante. Hasta que, entre un sollozo y otro, las palabras salieron sin previo aviso, me rindo. No sabía lo que significaba. Simplemente sabía que no podía soportar el peso de ser alguien que ya no era. Y luego respondió. No con truenos ni voces retumbantes, sino con una presencia tan clara que parecía respirar a mi lado. Dile a mi hija que mantenga la fe. Me desperté con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. ¿Qué era mantener la fe? ¿Cómo sostuve algo que nunca antes había sostenido? Pero las palabras no me abandonaron. Resonaron en sueños, en los carteles de las calles, en las miradas de la gente en la calle, como si el universo mismo estuviera susurrando, no estás solo. Pero el enemigo no iba a rendirse tan fácilmente. Él nunca se rinde. Los ataques comenzaron sutiles, noches en las que me despertaba paralizada, con una presión en el pecho que me asfixiaba, como si manos invisibles me apretaran la garganta. Y luego vinieron las palabras, viles, cortantes, repetidas como un mantra de odio. No mereces nada. Estás sucio. Nadie te amará. Grité el nombre de Dios y el agarre se detuvo. Pero al día siguiente la guerra continuó. En el trabajo, la gente que antes me había sonreído de repente me miraba con desdén. Las amistades se convirtieron en cuchillos por la espalda. ¿Y los sueños? Oh, los sueños. Mujeres apuñaladas, pentagramas de sangre, voces que me llamaban desde lugares oscuros. Sabía que era una prueba. Sabía que al abrir puertas que no debía, había invitado a algo que ahora se negaba a irse. El trabajo terminó repentinamente, 2 meses después de un contrato que se suponía duraría 1 año. Y de nuevo, el desempleo. Pero esta vez no buscaba respuestas en cristales ni en libros de autoayuda. Esta vez estaba de rodillas preguntándole a Dios qué quería de mí. Y él respondió. En sueños, en visiones, en palabras que ardían como fuego dentro de mi pecho. Hija mía, no temas. Él me mostró la traición antes de que ocurriera, un amigo en quien había puesto tanta fe,
que oró conmigo, que habló en nombre de los ejércitos del cielo. Pero cuando el cuchillo entró, ya sabía dónde me iba a doler. Me mostró la relación que yo creía que era mi alma gemela, lo tóxica que sería, cómo me consumiría, cómo me dejaría vacío. Y al final, yo mismo dije en voz alta lo que ya sabía: él está aquí físicamente, pero no está aquí para mí. En realidad, no. Y entonces entendí, Dios no me estaba salvando de algo. Me estaba salvando para algo. Cada caída, cada traición, cada noche de terror, todo era parte de un plan mayor. Porque cuando finalmente te rindes, no se trata de rendirte. Es descubrir que, todo el tiempo, hubo alguien esperando para atraparte. Mi padre. Él nunca estuvo ahí cuando más lo necesitaba. Yo quería que lo fuera, o mejor dicho, necesitaba que lo fuera. Y eso es exactamente lo que el enemigo usó magistralmente: hacerme creer que su vacío podía ser llenado con cualquier cosa, menos con lo que realmente importaba. No lo vi en ese momento. Solo lo vi más tarde, cuando ya era demasiado tarde para ignorar el patrón. Fue un ciclo. Un ciclo de promesas vacías, de sustitutos baratos, de personas y cosas que nunca serían suficientes. El enemigo me expuso a una amistad que no venía de Dios. Me expuso a una relación que ciertamente no provenía de él. Y luego, en enero de 2022, algo cambió. Estaba en la cocina de la nueva casa de mis padres en Corona cuando una voz dentro de mí me dijo: busca lo que dice la Biblia sobre los médiums. Yo obedecí. Y lo que encontré me paralizó. Versículo tras versículo, una verdad innegable: eso era una abominación a los ojos de Dios. No hubo término medio. No hubo excusa. Caí de rodillas y lloré. Dios, perdóname. Perdóname. Porque, en ese momento, comprendí que no solo estaba equivocado, sino que estaba siendo engañado. ¿Y lo peor? Ni siquiera sabía el nombre de lo que me estaba destruyendo. Nueva era. Autosuficiencia espiritual. La ilusión de que podría ser mi propia guía, mi propia diosa. Pero no fue así en absoluto. Era solo una cortina de humo, y detrás de ella, el enemigo se reía mientras me hundía. Aún así, la vida continuó. Regresé al comercio minorista, un trabajo que odiaba pero que de alguna manera parecía el único camino. Luché contra Dios. No quiero eso. No es justo. Pero él insistió. Y en enero de 2021 volvió a hablarme. Hija mía, siempre estoy contigo. Esa noche soñé con él. Un aliento fresco, una presencia que me envolvió. No lo sabía, pero era el Espíritu Santo. Me desperté preguntándome: ¿de verdad fuiste tú? Porque, en el fondo, todavía dudaba. Todavía me sentía indigno. Todavía creía que el amor había que ganarlo, merecerlo y arrebatarlo por la fuerza. Hasta que escuché esa canción. ¿Cuánto más te ama? Y las lágrimas vinieron. No eran lágrimas de alivio, eran lágrimas de ver finalmente. Porque durante años me sentí abandonado. No amado. Insignificante. Pero ahí, en ese momento, Dios me mostró que el problema nunca fue su amor. El problema era que no creía que Él ya me amaba a pesar de todo. Que Él siempre estuvo ahí, con su mano en mi hombro, esperando que dejara de correr. Fui bautizado en abril de ese año. Y al día siguiente algo pasó. Me estaba quedando dormido cuando escuché un gruñido. Un sonido gutural y animal resonando en la habitación. Estaba despierto. No había nada allí. Pero yo sabía lo que era. Fue una guerra espiritual manifestándose. Y por primera vez no tuve miedo. Porque, si el enemigo estaba incómodo, era señal de que estaba en el camino correcto. Dios comenzó a purificarme. Deshazte de la música secular, dijo. Me resistí. Pero es solo música. Pero no fue así. Era una puerta abierta. Un vacío legal. Y cuando lo ignoré, vino el ataque. Entonces obedecí. Y de repente volvió la paz. Pero la batalla no había terminado. Poco después, entablé una relación que me pareció buena, él incluso afirmó ser cristiano. Pero Dios me advirtió. No estás adorando al mismo Dios.
Ignoré las señales. Las banderas rojas. Y pagué el precio. Hasta que un día, mientras leía Dios está preparando a mi marido, de Leila, algo dentro de mí se rompió. Su historia era mi historia. Las prisas. Desobediencia. La ilusión de que podría acelerar los planes de Dios. Y luego habló. No en un sueño. No en un susurro. Pero directamente, como si estuviera frente a mí. Se acabó el tiempo. Somos él o yo. Caí de rodillas. Eres tú, Señor. Pero no puedo. Necesito que hagas esto. Y esa semana todo terminó. Porque cuando entregas, Dios actúa. Cuando dejas de luchar contra Él, Él empieza a luchar por ti. Y así fue como, sin querer, sin planificar, sin siquiera creer que fuera posible, me uní a las fuerzas del orden. Tenía 19 años, estaba a punto de cumplir 20 y estaba cansado de intentar controlar mi futuro. Mi mamá sugirió, ¿por qué no intentas ser despachador de policía? Me encogí de hombros. Está bien. Y 2 meses después, sonó el teléfono. Has sido seleccionado. No lo creí. Pero Dios lo sabía. Él siempre lo supo. Porque, mientras yo perseguía universidades que no quería, carreras que no me llenaban, sueños que no eran míos, Él ya estaba preparando el camino. Y hoy, 3 años después, miro hacia atrás y veo, todo lo que pensé que quería no era nada comparado con lo que Él tenía para mí. Hasta que, en octubre del año pasado, me pidió algo que no quería hacer. Comparte tu testimonio en YouTube. Retrocedí. No. La gente me juzgará. Me recordarán quién era. Pero Dios insistió. Y en diciembre, después de meses de vacilación, finalmente obedecí. Porque al final, no se trata de lo que hice. No se trata de mi pasado, mis errores, mis fracasos. Se trata de Él. De la misericordia que me alcanzó cuando no la merecía. De la gracia que me levantó cuando estaba caído. De la fidelidad que nunca me abandonó, incluso cuando lo abandoné a Él. Y esto es lo que quiero que entiendas, a Dios no le preocupa tu desempeño. No cuenta sus tropiezos. Él te mira y dice, te elegí. No por lo que eres, sino por lo que soy yo. Y nunca me rendiré contigo. Sé que Él conoce el momento perfecto. Y si algo he aprendido es que Dios no obra en nuestro tiempo, sino en su tiempo. Y su tiempo siempre es mejor. Ya no quiero apresurarme. Ya no quiero elegir con mis ojos, con mis emociones, con lo que el mundo dice que es correcto. Quiero esperar al hombre que me señale a Cristo, que luche por mí espiritualmente, que ore conmigo antes de acostarme y me recuerde quién soy cuando me olvide. Porque, al fin y al cabo, el matrimonio no se trata de 2 personas que se completan mutuamente, sino de 2 personas incompletas que se entregan a la única que puede completarse. Y sé que esto requiere paciencia. Requiere confianza. Requiere creer que, incluso cuando la soledad me apremia, incluso cuando parece que todos los que me rodean ya han encontrado su pareja, Dios está escribiendo una historia más grande de lo que puedo ver. Porque Él no me dio un corazón para estar medio lleno. Él me dio un corazón para ser llenado por el primero, y solo entonces, en el momento adecuado, por alguien que refleje ese amor. Así que sí, espero. ¿Rezo? Me preparo. No con ansiedad, sino con expectativa. Porque si algo me ha enseñado este viaje es que Dios no nos da sueños para frustrarnos, sino para sorprendernos. Y cuando lo haga, quiero estar preparado, no con una lista de exigencias, sino con un corazón agradecido, sabiendo que el mejor regalo no es el hombre mismo, sino el conocimiento de que Él me amó primero. Y si tú también estás ahí, esperando, quiero decirte, no te rindas. No estés satisfecho. No renuncies al estándar que Dios ha puesto en tu corazón solo porque el tiempo corre. Porque el mismo Dios que me rescató de mis decisiones equivocadas es el mismo que los está guiando ahora. Y Él no te dejará colgado. Nunca. El Señor me ha mostrado tanto que nunca intentaría buscar la plenitud fuera de Él. Ni siquiera en los logros que Él mismo me dio, como el trabajo que me sustenta, el departamento que me acogió hace unos meses. Aún así, incluso rodeado de bendiciones, hay un vacío que solo Él llena.
Y si incluso estas cosas, que son sus dones, no me satisfacen plenamente, ¿cómo podría un hombre, por maravilloso que sea, hacer esto por mí? No se trata solo de esperar un marido. Se trata de esperar al hombre que fue formado por el corazón de Dios, como David, aquel que antes de amarme a mí, ama al Señor con todo lo que es. Porque solo un hombre así tendrá raíces lo suficientemente profundas como para no arrancarme del propósito que Dios tiene puesto para mí. Solo él comprenderá que el verdadero amor no es posesión, sino colaboración en la construcción de un legado que honre la sangre de Cristo, que se extiende por generaciones. Entablar una relación apresuradamente solo para llenar un espacio es como plantar un árbol en tierra seca. Crece pero no da frutos. Y Dios no nos llamó a vivir una vida estéril, sino a ser parte de un linaje de fe, de propósito, de bendición. Por eso elijo esperar. Porque el hombre indicado no me distraerá del plan de Dios, él será parte de él. Y cuando llegue ese día, no será solo un encuentro, sino una alianza escrita en el cielo. Y si estás ahí, sintiendo el peso de la espera, te digo, no renuncies a lo que Dios ha puesto en tu corazón por prisa o por soledad. El mismo Dios que me sostuvo durante cada noche de duda es el mismo que te protege ahora. Él no te permitirá llegar al altar equivocado. Él no os permitirá cambiar la promesa por un consuelo temporal. Porque el amor que Él tiene por ti es mayor que cualquier deseo que puedas sentir hoy. Y cuando llegue ese hombre, el que ha estado preparado para ti desde antes de la fundación del mundo, mirarás hacia atrás y comprenderás que cada segundo de espera valió la pena. Porque no se trata solo de encontrar a alguien. Se trata de ser encontrado primero por Dios. Se trata de dejar que Él escriba tu historia como Él siempre la soñó, sin prisas, sin miedo, sin arrepentimientos. Y mientras tanto, permanezco aquí, con las manos en alto, el corazón abierto, declarando, Señor, confío en ti. Aunque cueste tiempo, aunque duela, aunque todos a mi alrededor ya hayan seguido adelante. Elijo esperarte. Porque solo tú eres suficiente. Solo tú eres mi todo.